López Obrador está destruyendo la Constitución. Es la cantaleta de la gente que olvidó que en realidad los últimos 6 presidentes de México fueron quienes hicieron garras la Constitución para protegerse. Se inventaron una carta magna que obedecía a sus necesidades y no a las del pueblo. ¿Creen que López Obrador es un tirano porque sí? Efectivamente. Ha hecho varias modificaciones que ponen en riesgo la libertad que tenían los prianistas para robar a manos llenas. El presidente está pisoteando la Constitución, dicen eso porque modificó el artículo 127 para que ningún funcionario pueda ganar más que el Ejecutivo. Presentó una reforma para considerar como delito grave y sin derecho a fianza la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible. Miren cómo López Obrador destruye a México, dándole seguridad social a las trabajadoras del hogar, impulsando una reforma de paridad de género y otra para terminar con los fueros y privilegios de los que se creían intocables. Como nunca nos han tomado en cuenta para preguntarnos sobre el futuro del país. Nos consultaron para revocar el mandato al presidente en turno y para enjuiciar a los expresidentes. López Obrador ha impulsado una reforma para aumentar el salario mínimo como nunca antes se había visto en 30 años. Pero como claro, tú, aspirante a fifí, ganas 70,000 pesos al mes, que se vayan al carajo los obreros. El presidente modificó la Constitución para que los apoyos a las personas más necesitadas sean permanentes y vayan cada vez más en aumento. Pero tú, privilegiado que no conoce la necesidad, piensas que AMLO está manteniendo a la gente floja. ¿En qué parte López Obrador está violentando la Constitución? ¿Hay algo en lo que acabo de decir que perjudique a los mexicanos trabajadores y honrados? Ahora dime si esto no es modificar la Constitución a placer para poner en marcha el saqueo más grande de la historia del país. En los 17 sexenios anteriores, desde Obregón hasta Peña Nieto, se hicieron más de 700 reformas a la Constitución. De hecho, Peña Nieto fue quien más modificó la Constitución, hizo 147. Le sigue Felipe Calderón con 110 artículos. Para el final de su sexenio, nuestra Constitución era 5 veces más extensa. Ahora el texto tenía 111,000 palabras cuando originalmente tenía 21,000. Nos hacían creer que todo estaba bien a través de la prensa vendida. Sus cuentas bancarias eran cada vez más grandes, mientras que México era cada vez más pobre. Nos dejaron un sistema de salud deplorable que hoy reclaman tanto a Obrador. De la educación ya ni hablemos. Con Peña Nieto aprobaron una reforma energética que, según ellos, garantizaba el abasto a precios competitivos del petróleo, luz y el gas. Pero todo subió de precio. Con esa reforma impulsada con sobornos, se dañaron los derechos de los pueblos indígenas, se vulneró la soberanía nacional, perdimos el control sobre las plataformas de producción y expropiación de petróleo. Pero ¿qué tal los legisladores después de haber cobrado sus sobornos? Aumentaron los impuestos y con ello la deuda pública que seguíamos pagando. Las modificaciones que ellos hicieron a la Constitución sí representaron un grave peligro para nuestro país y nadie dijo nada. Y ahora que las reformas benefician al pueblo, de pronto les nace una preocupación por el país. 4 años después, un aeropuerto, una refinería construida, una comprada y un tren y mucho más avances, todavía dicen que nos vamos a convertir en Venezuela y que López Obrador es un peligro.